Hebreos capítulo 12, verso 28. Cuando tenga alguien, por favor, me va a dar un amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, diga conmigo, inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Repito nuevamente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Padre, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra va a ser expuesta en medio de este pueblo. Necesitamos profundamente una palabra que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Jesús, tú dijiste que tus palabras son espíritu y son vida. Espiritualiza nuestro ser, que muchas veces se quiere naturalizar, Señor, y también vivifica nuestros corazones que ardan abiertamente por tu santo evangelio. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento. Insisto nuevamente, los jóvenes o varones, si quieren, pueden pasar aquí adelante y tomar asiento. En los días que Jesús predicaba, hasta las mujeres se sentaban a los pies del maestro, ¿verdad? Hoy vivimos un modernismo donde si no nos ponen aire acondicionado y una silla cómoda, no queremos asistir a un templo. En realidad, en los días de Jesús, la gente, un sol calcinante en las riberas de los ríos, en las orillas de los mares, en las faldas de las montañas, Jesús predicaba. Pero sin embargo, pues el día de hoy existe tanta fragilidad, una generación de cristal, una generación donde en realidad buscamos demasiada comodidad y confort. Pero Dios bendiga todavía, que todavía queda una generación que tiene hambre y sed de Dios por buscar de su presencia. Gloria a Dios. Bien, mis amados, hoy yo quisiera compartir un tema que te va a hacer sólido en el evangelio o en este caminar, sea en tu matrimonio, tu familia, tu hogar, en vuestra iglesia, pero sobre todo en el ministerio, y es gratitud. Diga conmigo: gratitud. Lo contrario a gratitud, ingratitud. Pero la palabra ingrato, dentro del contexto cultural donde nosotros nos desarrollamos, es hasta cierto modo un halago, ¿verdad? Es una palabra que no incomoda en nuestra sociedad. Usted le dice ingrato que tienes tiempo que no me visita, ay, es que no te... hasta una sonrisa le saca. Pero si usted le quita la palabra del maquillaje ético de ingratitud, aparece la palabra malagradecido. Y dentro de nuestro contexto cultural, la palabra malagradecido es un insulto, una ofensa, es un agravio, es una incitación y a la vez una provocación para contender o entrar en una discusión, debate o sobre todo conflicto. Sin embargo, si nos toca definir lo contrario a agradecido o gratitud, es malagradecido. Y existen dos tipos de personas en la vida. Unos son agradecidos y otros son malagradecidos. Sin embargo, el escritor a los Hebreos, que hay un debate en quienes acreditan quién es el autor de esta carta. Unos dicen que es el apóstol Apolos, otros dicen que es el apóstol Pablo, pero muchos se inclinan a decir que es el apóstol Pablo. Pero Pablo nunca dejaba una carta sin firmarla o acreditarse. Pero no es el punto del debate. El escritor a los Hebreos es alguien que conoce abiertamente quién es este pueblo. Los hebreos son los judíos, los israelitas, como usted los quiera llamar. Cuando se escribe esta carta, este pueblo ya conoce a Dios durante 2000 años. Hay una línea de tiempo que le sirvió a esta nación o a este pueblo conocer a Dios desde su nacimiento. Porque toda persona que formaba parte del pueblo de Dios desde que nacía, le enseñaba, le aplicaban la ley del Shema. El Shema era la forma de educar a los niños desde que comienzan a tener uso y razón.
le daban el Torá, la palabra del Señor, y estaban sumamente capacitados y tenían conocimiento. Este pueblo durante 2000 años había sobrevivido, ¿verdad? La era de los jueces, la era de los reyes, ¿verdad? Los exilios, la destrucción del primer templo y la reedificación de ella. Luego aparece Cristo y establece su reino, el evangelio de la gracia. Este grupo de judíos se habían convertido, habían dejado de ser los judíos mosaicos y pasaron a ser los primeros judíos cristianos. Pero parece ser que este pueblo, a pesar de que conocía a Dios, tenía la revelación. Y sobre todo esta iglesia se había fundado bajo la manifestación del poder de Dios, ya que dentro de la cultura de los hebreos, ellos creían y se entregaban ciegamente a Dios cuando veían señales. Jesús decía que los hebreos, los judíos, los israelitas los seguían por las señales y los griegos por la sabiduría. Este pueblo veía, el poder de Dios. Aún Pedro, con tanta unción, los enfermos con sus sombras sanaban. Milagros de resurrección, milagros inexplicables, señales, prodigios en esa iglesia que se había levantado. Un pueblo que conoce a Dios, pero ahora tiene la revelación del Hijo de Dios. Sin embargo, la esencia de este pueblo, desde sus antepasados, era ser malagradecido. Por eso el escritor a los hebreos va a darle un mensaje en la parte neuronal o medular de la vida del corazón de este pueblo. Y le dice: así que, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Por qué se lo dice? Porque este pueblo era experto en ser malagradecido. 430 años el pueblo de Israel llegando a Egipto y estando, ¿verdad?, cómodo en la generación de José y Jacob. Pero luego se levantó un faraón que no conocía a Dios ni al Dios de José, y cogió al pueblo hebreo y los redujo a esclavitud, al menosprecio, a la humillación, al látigo, a la opresión. Este pueblo tuvo que en esa condición clamar a Dios, y Dios escuchó el clamor y se acordó del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Después de 430 años levanta un Moisés, y con mano fuerte por primera vez Dios se manifiesta en la historia humana, en un imperio que gobernaba tribus y naciones y lenguas como era Egipto. Era un gobierno imperial poderoso. Faraón lo presidía, a Faraón lo tenían como Dios. Todo el mundo se sometía a tribu, naciones y lengua. Pero aparece un Moisés trayendo al Dios de sus padres, y la mano fuerte de Jehová trajo plagas apocalípticas, donde todos los magos, encantadores, brujos, sacerdotes, ¿verdad?, y todo hombre conocedor de ciencia se quedaban atónitos en ver y conocer por vez primera al Dios de los hebreos, al Dios de los esclavos, viendo cómo la mano poderosa de Dios debilitó a uno de los imperios más poderosos en la tierra. Sin embargo, Dios lo hace para que vean la existencia de un Dios que había hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 10 plagas fulminan a esta nación, ¿verdad?, y la reducen en una miseria. Porque luego de eso Faraón suelta al pueblo, pero tiene que soltar el tesoro nacional de Egipto. Toda la riqueza, la fortuna, el tesoro nacional se lo entregan a los esclavos. Porque así es Dios. Cuando Él te quiere levantar, tendrá que vaciar a los impíos y tendrá que llenarte de alegría aquellos que verdaderamente le sirven a Dios de corazón. Porque Dios es un Dios de pacto. La Biblia dice que cuando salieron frente al Mar Rojo, el ejército, ¿verdad?, venía con rencor, odio y venganza a destruir este pueblo. Pero ellos no sabían que el pueblo no era el que había vencido, sino el Dios de su padre. Ese Dios levanta un torbellino, ¿verdad?, de columna de fuego. Detiene este hombre llamado Moisés, parte el Mar Rojo con la mano poderosa de Dios, cruzan en seco. Luego los egipcios quisieron perseguirlos y fueron sepultados en las aguas. Este pueblo
Después de ver la gloria de Dios, María funda, hermana de Aarón y de Moisés, el primer ministerio de danza. Con pandero, danza y cántico comenzaron a celebrar en el desierto todo lo que Dios había hecho. Habían conocido por primera vez el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y en el desierto hacen fiesta. Sin embargo, Moisés recibe las instrucciones y tiene que subir a un monte llamado el monte del Sinaí. 40 días se toma Moisés para recibir el mandato, la ordenanza, los preceptos y los mandamientos. Sin embargo, durante esos 40 días se le olvidó a los hebreos todo lo que Dios hizo con los egipcios. Se olvidaron todos los hebreos y judíos de aquellos días la mano poderosa, y se olvidaron de Dios confeccionando un becerro de oro y dándole tributo y gloria a lo creado y no al creador. Y es que en 40 días se le olvidaron todo lo que Dios hizo por ellos. Y es que este pueblo que Dios había hecho pacto, parece ser que iba a convalecer o tenía que lidiar con un defecto de ingratitud, porque a partir de ahí este pueblo se convirtió en un pueblo rebelde, duro de servir, un pueblo ingrato, que en cierta ocasión Jehová se encendió en ira y le dijo: apártate, Moisés, mi siervo, de este pueblo, que en breve lo voy a consumir por causa de su rebeldía, su ingratitud. En otras palabras, son malagradecidos. Lo que yo he hecho por ellos no lo he hecho por nadie, y sin embargo me pagan de esta manera. Con facilidad se olvidan la grandeza que yo hice con cada uno de ellos. Y es que ese es el problema. Ese es el problema. Es justificable de entrar en la naturaleza humana que no conoce a Dios, pero de un pueblo que había visto la gloria de Dios, habían visto un Dios invisible que se hizo visible bajo la mano poderosa de Dios, y comenzó a renegar. Luego de eso, Dios tenía que cumplirle los caprichos. Dios mismo confeccionaba el alimento para sustentarlo. Maná del cielo, de la panadería del cielo, de la mano poderosa de Dios, el primer alimento divino. Tuvieron el privilegio este pueblo en el desierto, y malagradecidos le dijeron: ya no queremos más de ese pan, queremos carne. Y ese es el problema, ya no de la sociedad, ya no del ser humano que no conoce a Dios, sino de un pueblo que conoce a Dios, que a veces se hastan de lo mismo y dicen: basta ya del mismo, que el mismo mensaje de exhortación, que el mismo mensaje de santidad, que el mismo mensaje de obediencia. Se hartan y no quieren saber nada, porque el malagradecido no tiene capacidad para recibir la amonestación y la corrección del cielo. Ellos son rebeldes por naturaleza, ellos caminan con ingratitud, porque todo malagradecido no sabe concebir lo mucho que Dios puede hacer con... El escritor a los hebreos, después de haber pasado 2000 años, detecta y le hace una radiografía que no habían cambiado, son los mismos. Sin embargo, le escribe y le dice: así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ahora, lo que le está dando a entender a este pueblo, dentro del contexto actual, que habían culminado la fase del primer pacto de la ley, iban a entrar y estaban entrando, en la dispensación de la gracia. Y ya menciona que están en un reino inconmovible. Diga conmigo: inconmovible. No todo el mundo está conmigo. Diga conmigo: inconmovible. La palabra inconmovible es que no te puedes mover con facilidad, ¿verdad? Inconmovible es poner una viga que sostiene un edificio. Usted puede mover las paredes, puede mover las puertas, puede mover las ventanas, pero la viga que sostiene ese fundamento, ese edificio, no lo puede mover porque es inconmovible. Puede mover los muebles, puede mover la cocina, pero no puede mover porque tiene un fundamento. Lo que trata de decir el escritor a los hebreos: antes estaban dentro de la ley. Básicamente, la ley te enseñaba a caminar bajo la vista, la aprobación y calificación de los hombres, porque la ley te llevaba a hacer obras para poder ser elogiado. Eso construyó una generación más hipócrita de la historia de Israel, llamados los fariseos.
Los fariseos se ganaron el respeto porque ellos trataban de mostrarse a la sociedad recto, pulcro, inmaculado, pero ellos estaban santos por fuera, pero ardía un infierno de pasiones por dentro. Cristo desveló y le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera pueden ser santos, pero vuestro corazón les pertenece a vuestro padre el diablo, al infierno. Le dijo: generación de vivos, le dijo: hipócrita. Ese es el grave problema de hay gente que finge un grado de espiritualidad, pero su corazón está lleno de hipocresía y lleno de ingratitud. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. La escritura a los hebreos le está mencionando que ahora estamos en un reino inconmovible. Le está diciendo que Dios te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de las luces. Un reino donde el rey es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese reino está diciendo el escritor a los hebreos: es inconmovible. Jesús, hablando de ese reino inconmovible, dijo que ni las puertas del Hades pueden moverte de ese reino, porque dice: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Habla de un reino inconmovible, un reino que ni cualquier situación o adversidad te puede sacar. Jesús dice: el que edifica su casa sobre la roca, vendrán todo tipo de dificultades, vientos, calumnias, difamaciones, descalificaciones de los hombres, ¿verdad? Todo tipo de agravio y ofensa. Pero sin embargo, como estás en un reino inconmovible, nadie te puede mover. Pero aquí hay un problema. En ese reino inconmovible nadie te puede sacar. El único que te puede sacar eres tú mismo. No me dejes solo. ¿De qué manera entonces podemos movernos de un reino inconmovible? Algo que se llama ingratitud. Solamente los malagradecidos son los que se mueven donde Dios te plantó. Si Dios te plantó en una familia, en un hogar, en un matrimonio, en una congregación, en un ministerio, en una misión, si te plantó ahí, tienes que ser inconmovible. Vas a atravesar traición, injuria, ofensa, pero nada te puede mover, porque tú estás aquí por alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. El obispo Franklin mencionaba que mucha gente comenzó con nosotros y comenzaron a experimentar la manifestación de un don, un ministerio. Se creyeron insuficientes y vieron insuficiente lo que tenían en su alrededor y se fueron. O sea, nadie los votó. Ellos mismos se fueron. Podrían haber sido pilares y columnas el día de hoy en nuestro ministerio. ¿Pero por qué se fueron? Nadie los votó, sino porque ellos fueron malagradecidos. ¿Por qué? Porque aquí Dios los levantó, los ungió, les dio un nombre, les dio un don, un llamado, un ministerio. Podían estar aquí hasta cuando Cristo venga o Cristo venga a verlos a ellos, pero se fueron. ¿Por qué? Por sencilla razón, que son unos malagradecidos. Yo sé que esta parte no le va a gustar a algunos escuchar. Pastor, bájale un poquito, 2 rayitas, diga ingrato solamente. En nuestra cultura tenemos que decir las cosas como son. Jesús en cierta ocasión se quitó la ética dentro del grupo de los discípulos. Habían crecido, habían 70 que habían abordado el ministerio, y Jesús comenzó a hablarle, ¿verdad?, de manera fuerte y contundente, porque uno era el mensaje para el pueblo, pero el otro era el mensaje para los líderes en formación. Y de ellos no soportaron ver cómo Jesús le hablaba de manera fuerte y dijo: basta, dura es tu palabra. No aguantamos más, te entregamos la credencial, el pergamino, los dones, el ministerio. No queremos saber nada. Nos fuimos. Jesús voltea y mira a los 12 que él había llamado y le dice: si ustedes quieren, también se pueden ir.
Pero Pedro dice: ¿a dónde iremos si solamente tú sabes dar palabra de vida eterna? Lo que te sostiene y lo que a Pedro lo hizo considerar una piedra y un fundamento es que él era agradecido. Él sabía que cuantas veces él fue infiel, Dios permaneció fiel. Él traicionó al maestro, él negó al maestro, pero sin embargo se mantuvo, porque Dios tiene misericordia sobre aquellos que en realidad reconocen su falta. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Es decir, para mantenernos en el reino inconmovible, debemos de tener algo que se llama, más fuerte, se llama gratitud. Nunca me ha gustado predicar algo que yo no he vivido. Yo creo que el predicador debe de ser un predicador vivencial. Primero tiene que vivir lo que predica para luego predicar. Porque tenemos una generación de predicadores que predican cosas que nunca en su vida lo han vivido. Hablan de fidelidad y son infieles. Hablan de perdón y no se llevan con media congregación. Pero dejemos eso a un lado. Déjeme devolver a la gratitud. La Escritura a los Hebreos dice: así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué es lo que te va a mantener firme en un llamado, en una casa, en un ministerio, en un hogar, un matrimonio? Es la gratitud. ¿Qué lo sacó al hijo pródigo, como hablaba ayer el pastor, de la casa? Es la ingratitud. ¿Sabe? Él en vida le dijo: dame, Padre, lo que me pertenece. Si usted trata de interpretar aquello, le está diciendo: como no te mueres, dame en vida lo que me pertenece, mi herencia. Porque por mí fuera, hace rato te cafeteo. Que alguien en vida pida la herencia es porque te está diciendo: muérete. Como no te mueres, yo quiero la herencia. El padre nunca lo botó de la casa. En la casa era heredero, no era siervo. En la casa era hijo y tenía derecho a todo lo que el padre tenía. Pero él se quería ir de la casa, no porque el padre lo botó, sino porque él era ingrato. Era un malagradecido. Él tenía nombre, posición, posesiones, apellido, tenía derecho, herencia, pero él se quiso ir de la casa. Ahora pregúnteme por qué se quería ir de la casa. ¿Por qué? El padre no le daba facilidad, licencia para pecar. Porque cuando él recibe la herencia, dice que se fue a una provincia apartada y malgastó el dinero con prostitutas, bebiendo y haciendo con los amigos lo que el padre le prohibía. ¿Por qué mucha gente se va de estas congregaciones, de estos ministerios? Porque no se sienten a gusto con la formación, el mensaje que se les ha enseñado. Hay gente que no tolera la formación, la amonestación, la corrección, el llamado de atención, ¿verdad? La disciplina. Hay gente que dice: me pusieron en disciplina, está bien, voy a pagarme disciplina, pero el día que se acabe mi disciplina me largo de esta casa. Da gracias a Dios si te corrigen, porque al hijo se lo corrige y se disciplina y se azota todo aquel que se tiene por hijo. El bastardo no recibe amonestación. El bastardo tiene licencia para hacer, porque él no es heredero, él no forma parte de la casa. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Juanito, el segundo predicador, me dijo que predique 15 minutos. No hay problema. Dios lo único que pide de cada uno de nosotros es que seamos agradecidos. El primer malagradecido en el cielo fue Luzbel. Luzbel o Lucifer fue un ser que fue creado delante de toda la creación angelical y celestial. Hubo un festival, una fiesta. Sonaron las tres composiciones de los instrumentos de la música básica: instrumentos de viento, instrumentos de cuerda y la percusión. Flautas, tamborines y arpa se sonaron en el día de su creación.
Es decir, en medio de un ambiente musical de alabanza, Dios se está inspirando y está creando frente a toda la creación celestial. Este ser es creado bajo la gloria de Dios y la deposita sobre él. Era un ser angelical con un alto grado de jerarquía y poder, que después de Dios reposaba sobre este ser. Era un querubín grande, protector, acabado en hermosura, perfecto en todos sus caminos, lleno de sabiduría. La perfecta creación y sobre todo la esencia del poder, Dios la deposita sobre este ser. Y lo que me llama la atención es que lo puso en el huerto del Edén, porque en el huerto del Edén estabas, y en el monte de Dios, sobre las piedras de fuego caminabas. Es decir, el único que podía estar cerca de Dios era este ser, vestido con un vestido de piedras hermosa, la perfección creada en este ser, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue lo que lo sacó a este ser de toda la gloria que Dios había puesto en él? La ingratitud. Pregúnteme, ¿qué hizo Luzbel o Lucifer para ganarse todo ese alto rango y privilegio que tenía de estar al lado del Dios creador de los cielos y la tierra? Luzbel no hizo nada. Sin embargo, Dios le dio posición y posesión, pero se envaneció en su corazón a causa de su hermosura. El poder y la gloria que había en él, se comenzó a ver a sí mismo y quiso ser semejante a Dios. Y es que ese es el grave problema de los ingratos. Tú le das privilegio, le das honra, le das un cargo, le das un privilegio, le das un nivel de reconocimiento, y cuando se ven a sí mismos, ya no te miran como el pastor, no te miran como el ministro, ahora te dicen consiervo, te dicen colega. Creen que están a tu mismo nivel y se creen hasta en ciertas ocasiones superiores a ti, y creen que tú eres insuficiente. Son unos malagradecidos, porque no se acuerdan cuando llegaron aquí oliendo estiércol del pecado. Aquí se los limpió, se los discipuló, se los bautizó, alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Luzbel tenía que estar ahí en ese reino inconmovible por la eternidad, pero Dios no lo sacó. Él se salió por causa de la ingratitud. En otras palabras, Lucifer fue un malagradecido y fue despojado de esa gloria. Pero luego Dios hace otro reino, que es el reino humano. Luego del reino humano trae el reino animal, vegetal, el reino mineral, pero va a poner a la más hermosa creación que iba a estar superior a esos reinos, que era el ser humano. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 2, verso 7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, ¿verdad? Y es ahí donde Dios dice que en el capítulo 2, verso 8, esto me rompió la cabeza, que Jehová Dios, dice verso 8 del capítulo 2 de Génesis, plantó un huerto. Diga conmigo, plantó un huerto en el Edén. Dios hizo desde Génesis 1 a Génesis 2 los cielos y la tierra con la saliva o con la sílaba de su palabra. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Produzcan las aguas todo ser viviente. Separen las aguas de la tierra, produzcase cada uno su género. Él hablaba y se estaba creando. Hagamos al hombre, y el hombre fue un ser espiritual. Pero Génesis 2:7 y Génesis 2:8, el hombre Dios lo hizo con la obra de sus manos. No lo creó, él creó un espíritu humano, pero luego formó al hombre del polvo de la tierra. Somos obra de sus manos. Pero lo que me llama la atención es el verso 8, que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. No lo creó, lo plantó. Y usted planta algo que ya existe. Ezequiel capítulo 28, del verso 13 en adelante,
La Biblia habla la narrativa de Luzbel, que en la eternidad se reveló, y donde él vivía era en la vivienda o la habitación o la morada de Dios, que era el huerto del Edén. Donde Dios moraba era en el huerto del Edén, en el cielo. Pero Dios quiere crear ahora al hombre y quiere convivir con él. Atención, la Biblia dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Es decir, la morada divina de la eternidad lo bajó a la tierra, porque ese huerto ya existía. No lo creó porque ya existía en la eternidad. Ezequiel capítulo 28 habla de la existencia del huerto del Edén. Era el huerto de Dios, donde Dios moraba. Es decir, se trasladó y puso su morada en la tierra, y puso allí al hombre. Pero en el capítulo 2 verso 15 dice que Jehová Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, para que cuide y le dé mantenimiento. La pregunta sería, ¿qué hizo Adán para ganarse todo aquello? Adán pasó a ser el Señor de la tierra, porque le dijo Dios, verso 28, fructificad, multiplicad, enseñoread y subyugar. La palabra subyugar significa someter todo lo que Dios te ha puesto en tus manos. La palabra enseñorear significa ser el Señor de todo lo que he puesto en tus manos. En otras palabras, Adán era el Señor del mundo que se estaba estrenando en aquellos días. Ahora surge la pregunta, ¿qué hizo Adán para ganarse todo aquello? ¿Qué méritos hizo Adán? ¿Qué tipo de obras tuvo que hacer Adán para ganarse todo eso? Lo puso en ese reino inconmovible que era el huerto. De ahí nadie lo podía sacar. Quien podía sacar a Adán de ese lugar era él mismo. Su ingratitud, como le pasó a este ser llamado Luzbel o Lucifer. Qué interesante. Adán no lo saca la serpiente, Adán no lo saca Eva, lo saca él mismo, porque él sabía que de comer de ese árbol equivalía ser ingrato y ser desobediente. Qué interesante, mis amados. La ingratitud te puede sacar de la gracia. La ingratitud te puede sacar de la bendición. La ingratitud te puede secar en tu llamado y tu ministerio. Que puede mantenerte firme, inconmovible y creciendo como la aurora en la mañana. Es aprendiendo a ser agradecido. Todo lo que recibiste porque Dios te plantó en una casa, en un ministerio como tal, tenemos que ser Yo lo he dicho en un par de ocasiones. En mis planes allá en el 97 no estaba en la lista de prioridades estar en esta organización. Yo conocí a Dios por la manifestación del poder de un ministerio que todavía está en funciones. Sobrecogió, cambió mi expectativa y mi percepción del evangelio. Me convertí en un séquito, porque me convierto y voy a la iglesia donde está mi esposa congregándose. Ella lleva 3 años por delante de mí, y yo era que cumplía ya y me iba en los días que no había evento, iba a buscar a Dios. Cuando en cierta ocasión, de manera así inesperada, alguien me habla de este ministerio, me dice: Dios tiene un llamado, quiere que tú vayas a esa organización. Yo no le prestaba atención porque no lo conocía, no sabía quién era. Y después comenzó a Dios trabajar, venían personas que yo ni siquiera conocía. Y hasta que comencé a decirle: Señor, pero yo quiero estar acá. Entonces comencé yo a pedir señales más que Gedeón. Y después de que vi ya todo aquello que se había cumplido, cedí en venir acá. No estaban en mis prioridades, pero me plantó el Señor aquí. Dios conoce cómo hace las cosas. Y cuando llegué aquí, pues prácticamente dije: si Cristo o Dios me plantó aquí, nadie me podrá sacar. Debo de reconocer que para mí no ha sido fácil. Humanamente he recibido en el desarrollo de este liderazgo opresión, calumnia, de toda índole. Ministros que estuvieron en su momento a mi lado me decían de todo: lárgate,
me decían, pero cosas que no vale recordarla ni mencionarla. Muchos de ellos ya no están, otros ya han partido, pero hacían todo lo posible para que yo me vaya. Yo recuerdo que mi hermano, bueno, él tomó una decisión frente a esa situación que nosotros enfrentamos. Él no soportó tanto presión, calumnia, señalamiento, difamación. Él es un poco más vulnerable. Se fue. Alguien vino y se me acercó y me dijo, ¿y tú cuándo te largas? No es de un hermano, no es de un impío, gente que se subía al altar a predicar. Si yo hubiese sido un resentido, un niño en el evangelio, yo ya no estuviera aquí. Pero ¿qué es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy? Ya casi 28 años, de manera inconmovible, algo que se llama gratitud. Yo tuve una conversación con mi familia frente a la salida de mi hermano. Yo le digo, yo les amo mucho, son mi familia, mi hermano, yo tengo una linda relación con él, pero a mí Dios no me ha hablado. Dios me trajo aquí, yo tuve una experiencia con Dios. Si bien es cierto, he recibido todo tipo de ataques hasta el día de hoy. Y a veces, como dice la Biblia, los enemigos son de tu propia casa. Yo entiendo un José en su momento, yo entiendo, ¿verdad?, cómo tuvo que lidiar, pero José nunca abandonó la casa de su padre. Porque José, y también como lo fue David, fue hijo agradecido en la casa. Tuvo que lidiar con traición, con menosprecio, con humillación, pero ahí estaba. De hecho, José luego se convierte en el salvador de todos sus detractores, porque José no tenía odio, ni resentimiento, ni venganza. El amor fue tan grande de un agradecido que Dios tuvo que usarlo para redimir, salvar y preservar el linaje de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo he recibido profecías. A mí me han hablado, porque yo he visto aquí de algunos hermanos que tuvieron en su momento, escucharon una profecía, dice, Dios me habló que me vaya, yo me voy. A mí me han profetizado. No puedo decir que sea Dios, porque sé que tras el espíritu de la profecía existe el espíritu de la adivinación. Y me han comenzado a adivinar cosas que en mi vida me habían pasado. Pero yo no puedo certificar que eso es Dios, porque lo que está haciendo es que yo me mueva de un reino inconmovible. Ábrete, sale. De una vez ahí en la oficina se me metieron a profetizar que yo tenía que irme y llevarme todo lo que Dios me había entregado. Como yo tengo conocimiento, lo que ellos me estaban profetizando que yo divida, y eso es producto de una ingratitud, y yo no les hice caso. Luego, en 2 años después, me comenzaron a profetizar que Dios me había dicho que me va a matar, que mis vísceras iban a ser rodadas por la calzada y mis extremidades iban a recorrer. A causa de mi rebeldía a la palabra de Dios, todos ellos perecieron. Y yo sigo plantado de manera inconmovible. ¿Qué es lo que te mantiene en un lugar? Diga conmigo, gratitud. Alguien tiene que alabar a Dios. Unos meses atrás alguien se me acercó a otro ministerio y me dijo, ya se murió tu apóstol, ¿qué haces ahí? Ya basta. Sale de ese lugar, tú no vas a crecer. A mí me han hablado muchas veces, si supiera actuar como muchos actuaron en un momento, que en medio le susurraron el oído, se fueron, atribuyendo que eso es Dios. Pero la Biblia dice, así que recibiendo un reino más fuerte, un reino inconmovible, es que nadie te puede mover. Yo no entiendo cómo gente anda de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, no encuentran una iglesia perfecta, y no la vas a encontrar, porque el día que Dios te plantó en el lugar donde Dios te quiso levantar, te moviste por causa de tu ingratitud. Repito nuevamente, ¿qué es lo que nos mantiene firme en un llamado? La ingratitud o la gratitud. La gratitud. Todo tipo de oprobio, todo tipo de calumnia, difamación. Hay gente que en la mano estirada me la han dejado. Hay gente que de frente me han dicho cosas soeces. Y hablo de predicadores. Pero usted cree que yo me resiento. Usted cree que yo soy como Kiko, que le va a dar las quejas a doña Florinda.
Nunca. Porque cuando uno es plantado y de manera inconmovible, nada te puede sacar. Nadie te puede mover. Si te mueves es porque eres un malagradecido. Adán salió de una gloria tan poderosa que Dios había puesto en él, el huerto del Edén. Me llama la atención ver un Adán que a la misma forma como Dios trató a Luzbel, lo puso a Adán, le puso en el huerto del Edén. La morada de Dios estaba. El Señor no se movía en los campos, en las montañas. Dice que se paseaba a la luz del día en el huerto del Edén, porque era su morada. Porque lo que quería Dios es tener una comunión permanente con el hombre. Es decir, fue creado para ser inconmovible el hombre, pero fue malagradecido. Se hastió, se aburrió de estar al lado de Dios. Es silencio. Y se va. Pero Dios tiene que levantar un postrer Adán, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Un segundo Adán. El primer Adán te sacó del huerto. El postrer Adán te devuelve al huerto. Atención. Se me acaba, me quedan 10 minutos. La Biblia dice en el capítulo 3, cuando Dios juzga al hombre, le dice: maldita será la tierra por causa tuya. La ingratitud de Adán produce maldición en la tierra. Espino y escardo producirá. Comerás con el sudor de tu frente. Fuiste tomado del polvo y al polvo volverás. Dice que luego expulsó Dios a Adán del huerto por malagradecido, pero puso en el occidente, a la entrada del huerto, a querubines. Alguien que conoce un poco de teología sabe que los que están cerca de Dios son querubines. Luzbel era un querubín protector que estaba al lado de Dios. Los querubines son los que están cerca de Dios. La función de Adán era la misma que se tenía en el cielo, quienes estaban alrededor de Dios. Porque cuando le dice cuida o guarda y labra el huerto, había peligro, porque no te manda a cuidar algo que no existe peligro. ¿Cuál era el peligro? Que te puedan sacar del huerto. Si usted dirá: pastor, pero era la era de la inocencia, pero ahí había una serpiente. Que Apocalipsis capítulo 20 verso 1 dice: vi yo, Juan, un ángel que descendió del cielo con una gran cadena en la mano y la llave de la misma, y ató a la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. La serpiente quería entrar al huerto, pero no podía, porque Adán guardaba el huerto. La pregunta sería en el capítulo 3: ¿por qué entonces entró la serpiente? ¿Por qué en el capítulo 3 está Eva, el huerto, el árbol y la serpiente? La pregunta sería: ¿dónde estaba Adán? Adán se le dio deberes, obligaciones. Él tenía que cuidar el huerto. Y hay gente que se va a entrar en tu vida, que tú le abres la puerta para susurrarte, meterte raíces de amargura, odio y venganza, para que tú te puedas salir. Hay gente que se pega a tu lado a hablar mal del ministerio, de la misión, de los pastores, del obispo, y mañana te comienzas a caer en lo mismo y comienzas: alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Pero dice que pusieron querubines con espada. Diga conmigo: con espada. Geólogos, historiadores, arqueólogos, hasta el día de hoy están buscando el huerto. Pero que ese huerto no obedece a la tierra, era la morada de Dios. De los 4 ríos solamente encuentran 2. Todo comenzó en un huerto y terminará en un huerto. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22: cielo nuevo y tierra nueva. Pero luego descendió la gran ciudad. Pero también había un huerto donde estaba el árbol de la vida, y en ese huerto había un árbol y en medio de él salió un río. Entonces ese huerto lo pasarán buscando y no lo encontrarán,
porque no es un huerto creado para la tierra. Fue plantado y fue trasladado nuevamente a su presencia, porque nadie tenía derecho a entrar a ese huerto. Regáleme 5 minutos. La Biblia dice que es sacado del huerto. ¿Y quiénes cuidan el huerto? Seres celestiales de alto rango, querubines con espada desenvainada. ¿Qué produjo el huerto? Muerte, porque habían 2 árboles en el huerto, uno prohibido y uno aprobado: el árbol de la vida y el árbol de la... Pero póngale el árbol de la muerte, porque el uno daba vida y el otro daba muerte. El hombre es expulsado, pero Dios dio una promesa, que se tenía que levantar uno que tendría que destruir a la serpiente. Y ese es el postrer Adán. Diga conmigo: el postrer Adán. El postrer Adán se llama Cristo. Cristo viene para redimir a la humanidad. La Biblia dice que Jesús, previo a su muerte, se fue a un huerto a orar, el huerto de Getsemaní. Él tenía que entrar al huerto, pero para entrar al huerto tiene que experimentar la muerte, porque ahí hay ángeles y él va a entrar como hombre, no va a entrar como Dios. Por eso que antes de morir, él hace que se celebre la cena y dice: este pan es mi, que partido es por vosotros. Él está hablando: tengo que entrar al huerto, hay espada y mi cuerpo será partido. Que esto es interesante. Este es el vino que representa mi sangre, el nuevo pacto. Jesús estaba hablando que tenía que entrar en él, en el huerto. Quien nos va a hacer entrar en el huerto es Cristo. La Biblia habla de que en este huerto Jesús tiene que ingresar. Y es prácticamente, la Biblia dice que este ser llamado Jesús se le coloca una corona de espina. Corona habla de un reino, de un liderazgo, de un grado de autoridad. ¿Qué es lo que heredó el primer Adán? Que la tierra iba a ser maldita y que tendría que producir espinos y escarcha. Santo Dios. Le van a colocar una corona de espina, que es producto de lo que generó el primer Adán. Pero él tiene que entrar al huerto. Es azotado, su cuerpo es partido, sus látigos que reciben son 39, una cinta de cuero en su torso desnudo, tenía plomos de acero, ¿verdad? Unas bolas de acero y unos ganchos como Garfield al finalizar, que el látigo se adhería a la piel descubierta, y el peso del plomo hacía que caiga y agarraba el Garfield y abría su piel. Tejido, músculo, piel, carne, vasos sanguíneos se abrían. Salmos capítulo 22 dice: puedo contar mis huesos. Él es colgado en un madero. En otras palabras, en el huerto del Edén, él representaba a Cristo, el árbol de vida. Pero él descendió del árbol de la vida y tuvo que subirse al árbol de la muerte, porque dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Tanto Pablo lo dice a los Gálatas, y también está establecido en la ley según el libro de Deuteronomio. Pero Cristo, atención, tiene que entrar a ese huerto, y él tiene que ser, como humano, obligatoriamente experimentar la muerte. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 19 verso 41: y en el lugar donde había sido crucificado había ahí un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual no había sido puesto ninguno allí, pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Dónde murió Jesús? Al lado de un huerto. Lo que Jesús está haciendo es entrar otra vez al huerto. El escritor a los Hebreos dice que ahora tenemos
entrada libre hasta el lugar santísimo. Pero Cristo tuvo que ser sacrificado. El primer Adán trajo el problema de la muerte. Jesús va a entrar otra vez al huerto. Dice que horas antes de su muerte está orando en el huerto de Getsemaní, en un huerto, y su sudor eran como grandes gotas de sangre. En el lugar donde va a ser crucificado, ahí al lado había un huerto, y al lado de ese huerto había un sepulcro. Tuve el privilegio en el Señor, con el apóstol Juan Fariño, poder estar en ese huerto. Todavía sigue existiendo ese huerto. Y al lado de ese huerto hay una tumba, un orificio de una montaña y una piedra, y uno puede entrar. Los católicos dicen que lo sepultaron dentro de ahí, del área que le pertenecen a los católicos en la antigua Jerusalén. Estuvimos en los dos lugares. En el primero quisimos entrar donde están los católicos y tuvimos que salir. La influencia demoníaca era tan grande. Pero cuando entramos en el sepulcro, al lado del jardín, el huerto, había una paz absoluta que se quebrantaba nuestro corazón al entrar. La presencia de Dios estaba ahí. Pero la Biblia dice textualmente que donde crucificaron a Jesús había un huerto y una tumba que nadie la había utilizado. Pero eso no es todo. En el capítulo número 20 del libro de Juan, en el verso 14-15, Jesús resucita. Las mujeres habían ido a ver a Jesús. Dice, verso 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella dice, pensando que él era el hortelano, dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde has puesto y lo llevaré. La mujer está llorando en la tumba. Jesús le habla, pero no lo reconoce, pensando ella que él era el hortelano. ¿Sabe lo que es un hortelano? El hortelano es aquel que cuida el huerto. Esta mujer no vio a Jesús, vio al postrer Adán que había entrado en el huerto para poder todos disfrutar de la... Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Se acuerda usted cuando Jesús está en la cruz? Está en el madero del árbol de la muerte. Uno de los ladrones le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le respondió Jesús? Hoy mismo estarás en él. Huerto significa paraíso. Lo que le estaba diciendo, tú no vas al seno de Abraham, porque hoy mismo entro al huerto y tú vas a estrenar conmigo. Para la gente religiosa, tú no calificas. Agarró un ladrón y estrenó. Quien estrenó el huerto con Jesús fue un ladrón. Para esos religiosos, terrible. Por eso entonces, ahora los que estamos en la gracia, quiero entrar en la parte medular. Ok. El escritor a los Hebreos dice, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice? Más fuerte, tengamos gratitud. Ahora Cristo nos mete en el huerto. Estamos disfrutando de su gracia. ¿Qué hiciste tú para ganarte la salvación? ¿Qué hiciste tú para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Qué hiciste tú? El pastor Manolo daba ahorita testimonio que hoy está inaugurando una casa. No estaba en su presupuesto económico. Los bancos tal vez negarían un crédito como tal, pero vino Dios, se la dio. Pregúntenos, ¿qué hicimos nosotros para ganarnos una morada que Jesús se esté preparando para nosotros partir? ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos saque del reino de las tinieblas y nos pase a su reino de luz admirable? ¿Qué hicimos nosotros para que todas las abominaciones de nuestra falta y pecado sean borradas y sepultadas en la paz profunda mar? No hicimos nada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Más fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿cómo conocer un agradecido? Sigue diciendo el escritor a los Hebreos, dice, así que recibiendo un reino inconmovible,
¿qué dice? Tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios. ¿Cómo conocemos a un agradecido? Porque sirve a Dios. Entonces, ¿por qué tenemos un grupo numeroso de creyentes que no quieren hacer nada para Dios? Que hay gente que hay que rogarle, suplicarle para que hagan algo. ¿Cómo se conoce un agradecido? El agradecido es diligente, es proactivo, toma iniciativa. Tú no lo pides que lo haga, pero ellos lo están resolviendo. ¿Por qué lo hacen? Porque son agradecidos. Hay gente que hay que rogarle, suplicarle, dice, bueno, voy a ver si puedo. Les toca las asignaciones, no aparecen. Critican, cuestionan, señalan, murmuran. Pero póngalos a dirigir, póngalos a predicar, hasta madrugan. Pero póngalo a limpiar, a arciar, a arreglar, a construir, no aparecen. ¿Qué son todos ellos? Son malagradecidos. No le diga ingrato, que ellos se van a sentir cómodos con ingrato. Dígale malagradecido. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Sirvamos. Josué fue un agradecido que agarró y sirvió a Moisés durante 40 años. Sus propios hermanos le dieron la espalda a Moisés, pero un extraño se pegó al lado de Moisés y le sirvió. Y dice Josué capítulo 1, después de que murió Moisés, siervo de Jehová, Dios habló a Josué, siervo de Moisés. Ahí hay dos siervos. El uno es siervo de Jehová y el otro es siervo del siervo de Jehová. El problema del día de hoy es que todo el mundo quiere ser siervo de Jehová, pero nadie quiere ser siervo de un siervo de Dios. El éxito más grande es aprender a ser siervo, a servir. Por mucho que tengas privilegio, aprende a seguir sirviendo. Agacha la cabeza, obedece. Porque un agradecido se lo conoce porque sirve a Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo en relación a la gratitud. Dice lo siguiente, Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hazlo con alegría. Marta al lado de Jesús servía, pero por ser vista. No servía para Dios. Marta, Marta, afanada y turbada por muchas cosas, tu hermana María ha escogido lo mejor y no se será quitada. Porque hay cosas que hay que hacerlas de corazón. Servir a Dios de corazón. No vas a recibir elogios, aplausos, felicitaciones, pero yo no lo hago para los hombres, lo tengo que hacer para Dios. La primera manifestación de un agradecido es que sirve a Dios. Número 2, sigue diciendo, mediante ella sirvamos a Dios. Número 2, agradándole. ¿Usted qué tiene que hacer? Agradar a Dios. Y esto va a incomodar a gente que viene muy temprano a orar. ¿Qué se cree? Muy espiritual. Mira, se queda hasta el final. ¿Qué quiere? Que le den una oportunidad a predicar. Vas a ser cuestionado y criticado. Tú no vienes a agradar a los hombres, tú vienes a agradar a Dios. Recuerdo una hermana cuando nosotros comenzamos la iglesia, muy extrovertida, trabajaba, ganaba bien, le gustaba demostrar la silueta de su cuerpo y se ponía ropa apretada y pequeña. Y le decíamos que no, ya tenía tiempo en la iglesia, que no venga de esa manera provocativa, con minifalda, se sentaba mal delante del altar. Los que predicaban, ¿verdad?, eran seducidos. Y le hablábamos fuerte y ella, no, a mí más claro, a mí nadie me va a votar. Yo soy así y así el Señor me salvó. Y como tenía dinero, cada fin de mes se compraba ropa. Y una más extrovertida que otra, la ropa que se ponía. Un día, de pronto tanto que le llamábamos la atención, dice ella, está en el probador probándose un vestido extravagante con el cuerpo que ella tenía. Se mira el espejo y suele decir eso en su corazón. Se da una vuelta, Señor, ¿qué tal está esta ropa? Dice ella que escuchó una voz en su oído, le dijo, pareces una prostituta.
Si se lo decía el pastor, no lo quería aceptar. Pero esa voz retumbó su oído, que cayó de rodillas llorando. Se sintió la mujer más indigna en la tierra. Testifica ella que desde ese día ropa que tenía la botó, y de ahí en adelante puso su vida en pudor y en decencia. ¿Por qué? Porque ella entendió que tenía que agradar a Dios. Las mujeres el día de hoy, para poder llamar la atención, tienen que vestirse de manera provocativa, llamativa, porque una mujer no se viste para otra mujer. Una mujer se viste para llamar la atención de un hombre. En otras palabras, provocan agradar a los hombres. Pero cuando una persona es agradecida, provoca agradar a Dios más que a los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Número 3. Mediante ella sirvamos a Dios. Número 1. Número 2, agradándole. Número 3, en temor. Un agradecido tiene temor. Se muerde la lengua y no habla mal de su autoridad. Pero el malagradecido, yo he escuchado mucha gente dice que no se escuden, que sí, que porque es ungido. Nada, a los ungidos hay que darle. Pero David tuvo temor de un hombre que Dios había desechado y que tenía sobre él un espíritu malo que lo atormentaba. Y aunque sus asesores de guerra le dijeron: mátalo, Dios te ha entregado en tus manos, cuando lo vio, el mismo espíritu que tenía en él sabía que este era un ungido, aunque estaba desechado. Dijo: líbreme Jehová de yo tocar al ungido de Jehová. No lo puedo tocar. ¿Por qué no lo tocó? Porque David tenía temor de Dios, pero también era agradecido, porque él fue su paje de armas, su escudero, fue su suegro, fue a vivir en el palacio. Era agradecido. David tenía. Pero hay un montón de gente que predica, habla en lengua, salta, danza, profetiza, pero con esa misma lengua son detractores, murmuran, dañan corazones, detractan a los hombres y mujeres de Dios. Nadie es perfecto. Yo sé que no hay un hombre perfecto y pueda decir que no ha pecado. Tal vez hay debilidades, defectos, fallas. Como humanos lo tenemos. El mismo Pablo, siendo un hombre ungido, reconocía su falta. Dice: veo en mis miembros otra ley, que es la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Que lo que no quiero es lo que hago, y es el pecado que mora en mí. Porque he orado al Padre por 3 ocasiones para que quite de mí este aguijón en mi carne, donde un mensajero de Satanás de tiempo en tiempo me abofetea. Pero él me dijo: bástate de mi gracia, porque en tus debilidades yo te perfecciono. Los hombres de Dios también tienen debilidades y defectos. Pero ¿quién eres tú para juzgarlo? ¿Quién eres tú para señalarlo? Nos podemos equivocar, podemos cometer errores, pero solo Dios conoce el corazón de una persona. El agradecido tiene temor de Dios y nunca va a prestar sus labios para injuriar, para detractar o hablar mal. Él está ahí como escudero, sacando su espada como un paje de arma, defendiendo tu casa, defendiendo a tus padres como un padre defiende a sus hijos, o una mujer con uñas y dientes defiende a sus hijas. Así debe de ser un agradecido, defender su casa, su ministerio, el lugar donde Dios te plantó, donde dice que hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos pues gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Y número 4, yo sé que algunos me están mirando con cara de sicario. ¿Qué dice su Biblia? Sirviendo a Dios, agradándole, temor y reverencia. ¿Cómo se conoce un agradecido? Es reverente. Está escuchando los que vienen a buscar novias. ¿Me están escuchando los faranduleros? Hay gente que dice: voy a las vigilias, pero no vienen a buscar a Dios. No vienen a presentar un sacrificio espiritual. Vienen a llevarse los WhatsApp de las hermanitas.
Usted debe de entender que cuando usted entra por esa puerta, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí está Dios. Y como dice el cántico, yo no sé lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Un agradecido es rebelde. No lo digo yo. No se me ocurre, eso está ahí. ¿Cómo puedes conocer un agradecido? Sirve a Dios. Por ahí dicen, por ahí, el que no vive para servir no sirve para vivir. Todo hombre de Dios, o mujer de Dios, o sierva de Dios, su pasión es servir a Dios. ¿Verdad? Agrada a Dios, es temeroso y reverente. Termino con esto. Primera de Tesalonicenses 5:18, Pablo dice, y aquí no se le va a hablar a los hebreos, sino que se le va a hablar a los gentiles que somos nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿alguien tiene conmigo? ¿Qué dice ahí? Dad gracias ¿en qué? Porque esta es la voluntad para con vosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo Jesús? Pablo está dando una orden. Dad gracias. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Pablo a los romanos en el capítulo 12 verso 2 revela que la voluntad de Dios tiene tres cualidades: buena, perfecta y agradable. Jesús nos enseñó en su oración: Padre, hágase tú como en el cielo, aquí también en la tierra. Jesús en el monte, en el huerto de Getsemaní, dijo: aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se estableció la voluntad de Dios porque vino un ángel y lo fortaleció. La voluntad es contra la voluntad humana, porque la voluntad humana natural desea lo natural. Para hacer la voluntad de Dios, que dar gracia, Pablo dice a los Romanos capítulo 12 verso 1: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para hacer la voluntad de Dios, tengo que sacrificar esta carne y tengo que darle gracias a Dios en medio de mi dolor, en medio de mi quebranto, en medio de mi necesidad, en medio de mi angustia, en mis momentos más difíciles. Yo tuve que sepultar a uno de mis hijos hace 2 años y medio. Mi corazón se partió en dos. Quise en el secreto vivir ese dolor. La única palabra que me salieron en esos minutos fueron: gracias, Señor. Yo no lo entiendo ahora, pero tengo que darte gracias. Cualquier persona cuestiona a Dios y dice: Señor, ¿por qué lo hiciste? Reprocha a Dios y le dice: Señor, ¿por qué eres injusto conmigo? Gente que comienza a cuestionar a Dios en cosas difíciles. Pero Pablo dice: dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Es fácil darle gracias a Dios en la abundancia, pero ¿quién le da gracias a Dios en la necesidad? Tenemos que darle tanto en las alegrías como en las tristezas, en las victorias como en las derrotas, en la abundancia y en la escasez. Yo tengo que darle gracias a Dios. Tengo que darle gracias a Dios. Lucas capítulo 17 verso 11 al 19 habla de 7 características del agradecido. Dice que Jesús, dirigiéndose a Jerusalén, no estaba ni en Samaria ni en Galilea, sino en unas zonas de aldea. Entrando en una aldea, 10 hombres leprosos a la distancia comenzaron a alzar su voz y le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. La palabra Jesús significa Salvador. La palabra Maestro significa el que conoce y el que escudriña, el que sabe todo. Y número 3, le dice: ten misericordia de mí. Jesús voltea a ver y lo ve a los 10. Y no le dice: soy limpio, como salía a decir, ni soy sano, sino que le dice: vayan y preséntense al sacerdote. Y esto nos pone a analizar. Y algunos teólogos afirman que estos 10 tenían un liderazgo y servían en el templo, porque los mandó al templo, los mandó al altar.
porque de ahí estaban. ¿Cómo un hombre en el altar puede tener lepra? Si no, pregúntale a la hermana de Moisés y Aarón, por murmurar, sirviendo a Dios, siendo sacerdotisa, siendo profeta, murmuró y le cayó lepra y la botaron fuera del campamento. Jesús le dice: vayan y preséntense al sacerdote. Yendo, uno de ellos, dice la Biblia, viendo que fue sanado. La primera característica es que siempre vamos a ver lo que Dios hace en nuestra vida. Número 2, se volvió. La palabra volver significa procesos de arrepentimiento, porque ese es el mensaje que se le da a la iglesia de los Efesios en Apocalipsis capítulo 2. Número 3, dice que alababa a Dios. El agradecido alaba a Dios y no espera tener una estabilidad emocional para alabar a Dios, porque hay gente que hay que ver si están de buen genio para alabar a Dios, o tener una razón para alabar a Dios. Pero para alabar a Dios hay que hacer sacrificio. Si no, pregúntele a Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque en los campos no haya fruto, aunque no haya vaca en los corrales, en otras palabras, aunque la nevera esté vacía, aunque no tengas un solo centavo en tu bolsillo, con todo yo alabaré al Señor. Él no tenía una garantía de estabilidad emocional para alabar a Dios. En medio de su dolor y su necesidad, él con toda su fuerza alabó a Dios. Número 4, dice que alzó su voz. Todo agradecido no cesa de anunciar el evangelio de Cristo y producir la buena nueva de salvación. Número 5, dice que se postró. Eso significa humillación. Un agradecido se humilla. Hay tanta gente que no se quiere humillar a Dios. Número 6, dice que con rostro en tierra adoró a Dios. Número 6, adoración. Y número 7, dio gracias a Dios. Jesús lo voltea a ver y le dice: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ha venido este extranjero y samaritano el que ha venido a dar gracias a Dios? Diga conmigo estadística. Más fuerte, diga estadística. Ahí se menciona un marco de estadística, porque mencionan 10 hombres leprosos y pregunta por los 9. El 10 significa el 100%. Lo que Jesús está diciendo, que el 90% son malagradecidos, porque reciben el milagro y se desaparecen. Y el 10% son agradecidos porque vienen y dan gracias a Dios. Quiere decir que el alto grado de ingratitud reposa en el pueblo de Dios. Y es que hay gente que viene por el favor que ellos están pidiendo. Una vez que resuelven el problema, desaparece, porque son unos... Termino con esto. El verso 19 del capítulo 17 de Lucas dice que Jesús le dijo: levántate. 2, vete. Y 3, ¿qué dice ahí? Verso 19. ¿Tu fe qué? Pero prácticamente tenía que haber dicho: tu fe te hizo sano. Pero no le dice te hizo sano, te salvó. Atención. Primero le dice levántate. La palabra levantarse en el Nuevo Testamento significa un proceso de restauración, dando a entender que ellos tenían un liderazgo. El único que fue restaurado en el ministerio fue un agradecido, no el malagradecido. Por eso que cuando tú cometes una falta, acepta tu disciplina y busca tu restauración para que puedas servir con autoridad. 2, le dijo levántate. Número 2, le dice vete. La palabra vete significa activación. Como dice Marco, ir por todo el mundo y predicar. En otras palabras, te restauro, pero vete que yo estoy contigo, te voy a respaldar en todo lo que tú hagas. Pero deténgase aquí. Esto a mí me voló la cabeza. Número 3, le dice: tu fe te ha... Los 9 se fueron sanos, pero no se fueron salvos. De los 10, 9 fueron sanos, pero no fueron salvos. El único que regresó fue sano y salvo. Hay un alto porcentaje en las congregaciones de ingratos que tal vez reciben un beneficio, pero están fuera de la gracia de Dios. El Señor le dirá en aquel día: en tu nombre yo profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque todos ustedes son unos malagradecidos. La segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 2,
el carácter de los hombres posteros, amadores de sí mismos. Y luego dice ingratos. La palabra ingratos son malagradecidos. En el verso 5 dice: a esto se evita. Pablo está diciendo que no te juntes con los ingratos o los malagradecidos. Yo he visto gente que publica y dice: yo no entiendo que en mi iglesia el hermano se fue y me dicen que no me lleve con ellos. Se va de iglesia, pero no dejará de ser mi hermano. Está bien si ese hermano se fue porque tuvo que viajar a otra ciudad, a otra provincia, y se tiene que congregar. Está bien. Pero si un malagradecido se va murmurando, dividiendo, haciendo daño, blasfemando, ese fue un ingrato, un malagradecido. Pablo dice: a ellos evita, no te relaciones, ni siquiera dígales bienvenido ni comáis con ellos, porque el malagradecido es como la gripe, se te pega y mañana te convierte en otro. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Todo aquel que se va como malagradecido, si está en tu Facebook, bloquéalo. Si tienes en tu WhatsApp, bloquéalo. Si lo ves, hola y chao. Porque el malagradecido es como la gripe, se te pega. Con esto termino. La gratitud, oiga esto, el agradecido no lo expresa. Porque hay gente que expresa, ay, pone en sus estados 2027, ay, agradecida de Dios. La gratitud no se le expresa, se la manifiesta. Hablas de gratitud, pero tus hechos lo niegan. Gracias Dios por la iglesia que tengo. Si tú hablas mal de la iglesia, tú no te congregas en tu iglesia, no ofrendas, no diezmas, no te sujetas, ¿de qué Dios le está dando gracia? La gratitud no se le expresa, la gratitud se la manifiesta con hechos y se demuestra que uno es agradecido. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Póngase de pie. Que este año 2026, Dios va a honrar y bendecir a los agradecidos. Comienza siendo agradecido. Dios va a levantar a honrar a los agradecidos. A los ingratos, a los malagradecidos, serán observadores de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero los agradecidos serán generadores de una gloria que Dios va a manifestar en este 2026. Porque a partir de ahora Dios no trabaja con los agradecidos, con los malagradecidos. Dios trabaja con los agradecidos. Levante su mano a los cielos. Que el Dios de toda gracia sobreabunde en amor, misericordia y bondad sobre tu vida. Expresa la gratitud y haz un voto delante de Dios, que comenzarás a manifestar un verdadero servicio al Señor. Buscarás agradarle en este 2026. Buscarás caminar con temor de Dios y agradándole con reverencia. Cristo te metió al huerto. Hoy estás dentro de la gracia, en un reino inconmovible. Solamente tu ingratitud te sacará de esta misión. Dios ha hecho grandes promesas para con este pueblo. La bendición y las promesas que cayeron sobre su siervo el apóstol Juan Fariño siguen en vigencia el día de hoy y se manifestarán sobre los hijos de esta casa. Hijos agradecidos, porque en una casa hay dos tipos de hijos: hijos agradecidos e hijos malagradecidos. Su padre lo dio todo, su madre te llevó en el vientre 9 meses, con dolores te dio a luz, se desveló y te alimentó y te sustentó. Ahora que has crecido, le da la espalda y no quiere saber nada de ella. Así hay hijos, son malagradecidos, pero Dios va a honrar a todos aquellos hijos. Bienaventurados todos los hijos de esta casa. Como dijo Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto que viene del Padre de las luces venga sobre tu vida.
y te bendiga hoy, mañana y siempre, y haga resplandecer vuestro rostro delante de las multitudes. Te usará y habrá señales a tu diestra, y verás que el Dios de remanente de fe estará contigo. Donde nunca ha faltado dones, ministerios, se levantarán nuevos ministros de alabanza, nuevos evangelistas, nuevos pastores, nuevos maestros en la revelación, gente con unción y ministerio, pero Dios lo hará con los agradecidos. Yo bendigo a esa generación. Tal vez es el 10%, no lo sé, pero esa gente Dios la va a levantar para la gloria de su nombre. Yo te bendigo con toda bendición sacerdotal y toda bendición espiritual, hoy, mañana y siempre. Dele un aplauso al Señor.